mi papá no le pasaba por la mente que iba a tener un hijo artista. Faustino es el del sueño. Faustino es el autor intelectual del Corimacao. Pero Fidel ese día me dijo, pero ese proyecto corto no se puede parar. Yo me quedé en la Ciénaga para hacer una obra que ha sido la obra de mi vida. Ni Cuba entera y el mundo me conoce por Manuel Porto. Manolito nace el 28 de septiembre de 1945 a las 5:30 de la madrugada en la calle J y 17 en El Vedado. Y a los 3 días de nacido, en un carrito de alquiler, lo trajeron para este barrio, por aquí atrás, y aquí en este barrio de Pogolotti transcurrió toda mi niñez y parte de mi juventud. En realidad, yo me llamo Eliodoro Manuel. Digo, yo me llamo no, me pusieron Eliodoro Manuel. Mi mamá y mi papá, no sé si le hicieron una promesa con un santo, porque eso no se le pone a nadie, ¿no? Pero a mí el Cuba entera y el mundo me conoce por Manuel Porto. Tú también te vas con él. Le pongo todas las condiciones en la isla. Orlando, que ya no es María Cristina. No jodas. Pues hay que lograr que aguanten, capitán. Es lamentable que tanta arrogancia se vea ahogada muy pronto en sus propios excrementos. Is the señorita with you? Sí, señor. ID, please, de señorita. Sus documentos, por favor. Me acuerdo que llegué como a las 5 de la mañana, le toqué la puerta. Y cuando él abrió la puerta me dice, ¿estás fugado? Le dije, no, viejo, no estoy fugado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estás aquí hasta ahora? Digo, porque este compañero y yo fuimos seleccionados para ir al ICR, para que nos iban a hacer una entrevista, creo, por el trabajo que estábamos haciendo cultural y artístico, por allá por San Julián, porque nosotros estamos en la base de San Julián, Espinas de Río. Estoy hablando de agosto del 67. Manolito tenía 20 añitos. Pero cuando pasaron los días y yo seguía en este cuento de las entrevistas, me llamó y me dijo, siéntese ahí. ¿Cómo es la historia esta de las entrevistas? Que yo no estoy muy claro. ¿Cuántos días usted va a estar en las entrevistas esas? Y entonces le conté la verdad. Le dije, mira, papá, lo que está pasando es esto y esto y esto. Y dice, a mí eso no me gusta. Nada. Esa fue la reacción del viejo, porque realmente mi papá no le pasaba por la mente de que iba a tener un hijo artista. Eso fue la reacción del viejo, que era el que más que me tocaba, porque yo hacía poco que había perdido a mi mamá. Y te confieso que a mí tampoco me había pasado jamás por la mente eso. Oiga, ¿qué hace usted ahí? ¿Y cómo pudo tocar eso? Se lo escuchó a usted el otro día que estuvo aquí. Señora, usted no sabe que su hijo tiene un don. ¡Está bueno ya! Que yo soy gallego, español y quiero España y hasta la madre los tomates. ¿Qué persigue usted con todo esto? Quiero ver libre mi país y quiero ser parte de la lucha. La ingratitud de un solo hombre en este mundo perjudica a todos los que sufrimos. La primera vez que yo vi a Faustino, sí, yo sabía quién era Faustino Pérez, lo había visto por la prensa, pero nunca había hablado con él, ni sabía que Faustino Pérez estaba al frente del plan de desarrollo Victoria Girón en ese momento. Yo era un actor que fui a hacer una novela, La Ciénaga de Zapata, y no me importaba ni quién era Faustino, ni Juan, ni Pérez, ni aquello. Yo iba a hacer mi personaje, terminar la novela y completaba. Por eso me estaban pagando. Y mi trabajo era que mi personaje me quedara lo mejor posible. Y en aquellos tiempos, en la Ciénaga, se hacía el Festival del Carbón. Y en esa fiesta estaba un equipo de Radio 26 de la provincia de Matanza, que estaba grabando el evento de la fiesta, etcétera, etcétera. Y descubre que yo estaba allí. Y sabían que nosotros estábamos preparando una novela.
Y entonces yo le dije a ellos, yo les concedo la entrevista si ustedes me hacen una sola pregunta al final, la última. Y la última pregunta era qué yo pensaba del arte, la cultura, etcétera, en la Sierra de Zapata. Yo me entero que Faustino oye la entrevista por el hijo de Faustino, por José, que unos días después de la entrevista, que yo estaba filmando, ya había salido, me voy a tomar un traguito ahí al barcito de Playa Larga. Le digo un traguito ahí. Y había un hombre en la esquina del mostrador ahí. Y me dijo, oiga, Porto, dígame, que es muy buena la entrevista. Que te digo, no, caramba, gracias, qué sé yo. Le dije, mire, eso que yo dije ahí en Santo Tomás, que salió al aire, por suerte, ese es mi criterio de un artista foráneo que no es de aquí, ni se va a quedar aquí, ni va a resolver ese problema. El día que estoy hablando con Faustino, ya, volví el día, se me aparece el hombre que yo vi en el bar. Y me dice, mira, Porto, dígale al comandante todo lo que usted quiera, como usted habló conmigo. Le digo, no, de entrada, primero, ¿quién tú eres? Ustedes me están vigilando a mí, me tengo el dedo atrás, o qué es lo que pasa. Y entonces Faustino se echa a reír y me dice, no. Digo, no, porque este hombre se me apareció el otro día y ahora lo veo aquí otra vez, ¿qué está pasando? Dice, no, mire, lo que pasa es que ese muchacho que usted ve ahí es mi ayudante personal, que lo mandaron de la mano. Entonces, conversando, hablando de la cultura, del arte, etcétera, me dice, mira, Porto, yo quisiera que usted me pudiera ayudar, porque yo considero que el desarrollo económico, político y social de un territorio no se puede alcanzar sin que la creación artística juegue un papel importante en ese desarrollo. Dice, por eso yo quiero que usted me ayude en el territorio a hacer un proyecto cultural. Yo le hice una pausita y de primera todavía no se ha terminado la novela. Después habríamos de ver si el ministerio me permite quedarme como estoy aquí, pero yo no puedo hacer un proyecto cultural. Si nos pusiéramos de acuerdo, pues como ya me había tocado con la creación artística, yo lo podría ayudar a hacer usted un movimiento artístico que tenga que ver con el teatro, que tenga que ver con la música, que tenga que ver con la danza, quizás con la plástica también. Pero un movimiento cultural no, eso es demasiado amplio. Yo no me atrevería. Y ahí nos pusimos a soñar de qué cosa podría ser ese movimiento artístico. Y yo le dije, el territorio es muy grande, es muy difícil tener muchos focos, porque lo que sí podemos hacer es un movimiento artístico, es lo que yo pienso, y seleccionar a los talentos de más potencialidad de todos los lugares y crear un núcleo, el embrión de lo que podría ser después un conjunto, un grupo artístico de teatro, danza y música representante de la Ciénaga de Zapata. Y así fue los primeros contactos con Faustino, que lo único que hicimos fue soñar con hacer algo en el territorio más atrasado antes de 1959 de Cuba. Nosotros estrenamos el primer espectáculo, que se llamó La Hoguera, el 2 de diciembre de 1992 en Playa Girón. Nosotros estuvimos durante todo el mes de abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, haciendo el movimiento en el territorio, en los poblados, captando gente que se iba en Hawái Grande, etc. Y el 13 de agosto de 1992, nos reunimos con el primer grupo, con el embrión de todos los que habíamos pasado por nuestras manos, que hay que reconocer la ayuda de la Dirección de Cultura de Hawái, del compañero Alfredo en aquel momento, que me dio los 2 instructores de teatro, los 2 instructores de danza. Y eso me estimulaba a mí, yo soy un artista. Y por ahí empezamos a encaminar nuestras ideas sobre las puestas en escena, etc. Todavía era proyecto artístico experimental Ciénaga de Zapata. Todavía no tenía nombre de Corimacao. Yo estaba sentado así, frente por frente al comedor en el campamento de pioneros, pensando que qué rayo hacía con la música. Y hago así, miro para la derecha, que estaba la entrada así a la derecha del campamento primero, y veo que se parqueó un camión ahí. Un tipo se baja del camión, viene hasta donde estoy yo, me dice, buenas tardes, buenas tardes, bueno, ¿cómo estás? Dice, no, mire, lo que pasa, yo soy músico. Es decir, yo me llamo Andrés Tata Leonard. Y a mí me han hablado mucho de lo que usted quería hacer aquí, pero yo no entiendo bien lo que usted quiere hacer aquí. Ese señor, entre ese día de agosto y el 2 de diciembre del 92, puso a esos cenagueros a leer música por cifrado a ese combo que se llamaba El Relámpago en la Ciénaga de Zapata. Yo me acuerdo que yo había ido una vez a la Ciénaga de Zapata cuando estaba haciendo las giras del Águila, con un carro, y ahí en la rotonda de Playa Larga me metieron una multa. Ese era el recuerdo que yo tenía de la Ciénaga de Zapata. Yo no tenía nada que ver. El impacto que me produjo la Ciénaga de Zapata después que conocí a los más humildes de la Ciénaga de Zapata. Desde el punto de, en aquel tiempo, desde el punto de vista humano, fue muy importante. A mí la Ciénaga me ayudó mucho como ser humano. Y en los 2 años que conocí a Faustino, fue como una carrera humanística de 5 años en la Universidad de La Habana. Más profunda. Porque con el ejemplo se predican cosas tremendas. Y ese hombre, con su ejemplo, predicaba. Y había que respetarlo. Faustino murió el 24 de diciembre del 92. Faustino no pudo ver el primer espectáculo, el gran espectáculo que hizo el Corimacao, el 2 de diciembre del 92, porque estaba en Las Coloradas con Fidel y con Hart. No lo pudieron ver y lo pasamos para el 26 de diciembre en Playa Larga. Faustino muere el 24. Pero Fidel ese día me dijo, pero ese proyecto no se puede parar, porque ese proyecto es muy importante no para la Ciénaga de Zapata, es muy importante para Cuba. Acuérdate que la revolución empezó por la Ciénaga de Zapata. Y a mí no se me ha olvidado, comandante. Yo no sé si a otros se lo ha olvidado, pero a mí no. Y yo creo que todavía estoy tratando de cumplir
ese pedido que me hizo Fidel. Cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de palomas. Y llega el 40 aniversario del triunfo de Playa Girón. Nosotros montamos un espectáculo para esa fecha que se llamó 40 Girones de Victoria. Al otro día se hacía la tribuna abierta en Girón y Fidel habló. Yo actué como actor en la tribuna junto con Patricio, junto con Corina, que nos reunimos allí los tres, dijimos nuestros textos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí me montaron en un carro con Lila y me llevaron de ahí para Papite, que son como 30 y pico kilómetros para atrás, al principio, donde estaba la sede de Corimacao. Y ese día tuvimos el honor de que cuando Fidel terminó el discurso, todo alrededor de ese día, Fidel nos visitó en el Corimacao, en las instalaciones que teníamos en el Corimacao. Y ahí fue donde me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? Y yo le dije, pensando en Faustino, dije, el primer centro internacional de arte comunitario. Se rascó la barba y me dijo, ¿y eso qué cosa es? Y yo le dije lo que yo creía que debía hacer eso. Se volvió a rascar la barba y me dijo, eso cuesta mucho. No sé, comandante, porque aquí hay que hacerlo todo. Aquí no hay una edificación, aquí no hay nada que se pueda coger para comenzar como. Yo tengo una casita allá atrás y tengo esta nave que está aquí. Y ahí Fidel me volvió a decir, acuérdate que te pedí un chance. El chance llegó el 14 de febrero del 2004, cuando Fidel aprueba o propuso 260.000 CUC. El comandante te aprobó este dinero en CUC y este dinero en moneda nacional para que construyas aquí lo que él y tú estuvieron hablando. Pero por esa institución han pasado miles de jóvenes de Cuba y de otros países para aprender un poco de música, para aprender un poco de teatro, para aprender un poco de plástica, un poco de danza y de hacer cosas muy interesantes, de muchísima calidad. Y hemos ido resistiendo desde el 2006 hasta la fecha. Yo empecé esto con 40 años, yo no lo empecé viejo. Yo lo empecé en plena facultad de mi carrera, porque ni siquiera lo empecé con 22 ni con 25, con 40 años. Y yo digo nombre, según Fernando Rojas, cuando yo me quedé en la Ciénaga, era de los 3 actores más demandados en Cuba y el que más dinero ganaba. Y yo me quedé en la Ciénaga de Zapata por un salario de 148 pesos y 200 y pico de pesos de dieta de comida. Yo me quedé en la Ciénaga para hacer una obra que ha sido la obra de mi vida. Yo tengo mi conciencia tranquila que los que me ayudaron en aquel tiempo, los jóvenes que estaban ahí conmigo, porque creían en el sueño de un hombre extraordinario que se llamaba Faustino, que pidió relevar al duque con un marcapaso en el corazón y meterse en la Ciénaga de Zapata. Tenía un marcapaso ese hombre con 70 años en el corazón para ayudar al desarrollo de ese territorio. Yo seguí a ese hombre, no me arrepiento, ni un ápice de lo que he hecho.
el 2008 yo me enfermo por primera vez. Pero yo vengo a separarme del Corimacao a partir del 11, a partir del 12, que ya los médicos me dijeron ya. Entonces iba cada 2 meses, una vez al mes, como he ido haciendo en los últimos tiempos. Yo en la Ciénaga terminé siendo diabético, terminé teniendo problemas en los riñones, terminé teniendo problemas hipertensos. Y lo que más grave me es en este momento, lo que más delicado tengo en este momento es el problema de los riñones. Y realmente yo voy para allá fácilmente, pero sé que no voy a pasar de un año. Y he tenido la suerte que Cuco, Jan de Roche, está guapeando con todos los defectos que puedan decir. No ha cambiado ni un ápice la plataforma programática del Corimacao. Para mí, de una mezcla de espontaneidad y también de un trabajo previo que se hace con el personaje, una investigación, una historia que se hace, y que eso te va llevando hasta encontrar el justo medio o el medio más parecido al centro, la forma de acercarse al personaje desde el punto de vista interno, hasta que poco a poco uno va encontrando el personaje, el temperamento, todo eso del personaje, a ver si uno logra interpretar. Como me dijo Carlito Piñero, que interpretar es más que actuar. Cuando tú interpretas, nadie se da cuenta que tú estás actuando. Tú estás interpretando y a todo el mundo se lo olvida. Creen en lo que tú estás haciendo porque tú crees en lo que tú estás haciendo. No, aquí no se dan clases de piano. Pero el cartel dice que sí, que sí. El cartel dirá lo que diga, pero aquí no se da clases de piano. En mi vida como actor, bueno, que me diga a mí un actor el personaje que no lo marcó. Porque cuando te sale mal el personaje, ya te marcó, te embarcaste. Te embarcaste, como me dijo Consuelito cuando yo hice Por el Rastro Libertadores. ¿No? Se me pasó por el lado, todo el mundo me felicitaba. Todo el mundo me veía y me abrazaba. Un serial que se llamó Por el Rastro Libertadores, que yo hice protagónico. Y ella me pasó por el lado, ¿y qué tal? Y no me dijo nada. Y allá cuando va pasando, me dice, oye, ¿qué tal, maestra? ¿Cómo estás? Tú esperabas que yo te diera un vasito, ¿verdad? Y que te diera un abracito como te lo hace todo el mundo, ¿eh? Pues mírate que te embarcaste. Digo, ¿por qué, Consuelo? Dice, porque en esta profesión, cuando te salga bien una cosa, tienen que salirte bien todas, porque si no lo haces de ahí para arriba y empiezas de ahí para abajo, te embarcaste, más nadie te va a dar un personaje. Ese te quedó muy bien, pero no vayas a creerte que es el mejor. Tiene que ser todo tiene que ser de ahí para arriba. Cuando hagas uno de ahí para abajo, te embarcaste. Pregúntale a mis actores, a mis músicos y a mis bailarinos si yo alguna vez le dije a ellos felicidades en un espectáculo. A todos les decía gracias. Se le dice gracias, no se le felicita. Gracias por tu trabajo. Hiciste lo que tenías que hacer. ¿Por qué tú no me dices quién te mandó? A usted le gusta reírse mucho de los demás, ¿verdad? Cuando se llega viejo, lo único que lo hace feliz a uno son los nietos. Yo estoy satisfecho de mi vida, de todos esos trabajos que he pasado, de todas esas contradicciones, de todos los enfrentamientos. Porque lo he hecho por mi país, lo he hecho por mí, lo he hecho por mi familia, lo he hecho porque creo que puede que en mi familia quede algo agradable en el recuerdo.
de lo que yo pude haber hecho. Duélale a quien le duela, y dentro de 20 años se va a seguir hablando del Corimacao. El Corimacao es la obra de mi vida.